pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, tu amor quitó el temor. Esto es Mujeres en la Red. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas bienvenidas. Pues estamos iniciando una nueva reunión de mujeres. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito. Y pues bueno, recordando la semana pasada estuvimos viendo un acróstico y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con esas palabras, así que bueno, te pedimos que pongas mucha atención, que invites igual a otras mujeres para que sean parte de esta aventura también junto contigo, y también te invitamos a que coloques tu like, que puedas compartir esta publicación, que puedas ponernos ahí estrellitas, y pues bueno, pues vamos a comenzar, y pues les recordamos un poquito lo que es la semana pasada. Tuvimos nuestro acróstico y empezamos con la letra I de integridad, ¿cierto? Sí, Vimos integridad. así es. Entonces hablamos de la importancia de ser transparentes, de ser una misma persona en cualquier situación en la que nos encontremos. Y pues bueno, obviamente esto nos habla de ser uno y genuino en todo momento. Y sobre todo porque delante de Dios, pues Él nos está viendo, así estemos en lo oculto, incluso en nuestros propios pensamientos, o estemos platicando con alguien más, o estemos en algún otro lugar, fuera de nuestra casa. Entonces, hablamos de este tema como para parte de nuestro crecimiento espiritual, como parte de nuestro compromiso con Dios, de ver nuestra conducta, de ver nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y de vivir de una misma forma. Porque al final de cuentas no nos podemos ocultar de Dios. Dios nos está viendo en todo momento, así que es muy importante que tú y yo siempre aprendamos a ser íntegros delante de Dios y obviamente por consiguiente con todos los demás. Bueno, y el día de hoy vamos a ver la segunda letra del acróstico, que es la letra M de impacto, ¿sí? Y la letra M significa madurez. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de ese tema, madurez. Y en la parte de la madurez, pues bueno, vemos la importancia de nosotros ir cambiando. Esto no lo vas a encontrar de un día para otro. Definitivamente no. Yo creo que todos vamos escalando y vamos en un cierto nivel. Pero yo no sé si te has encontrado, por ejemplo, una mariposa. Si tú estudias un poquito el proceso de la mariposa, vas a ver que en esta parte, pues, la mariposa va llevando un proceso. No empieza Sí. luego desde que nace con sus hermosas alas, sino que esta mariposa empieza con un capullo así muy sencillito, que incluso si lo ves en los árboles y todo, dices, ¿qué es eso tan feo, no? ¿Qué es eso? Pero ves cómo, pues, se empieza a envolver con algo y pues es una bolita que encuentras por ahí y que al parecer dices, ay, pues no doy ni un peso por eso, ¿no? Dices, está re feo, no sé, es una cosa muy pequeña, quién sabe qué es eso. Pero lleva su proceso, va, y luego ya cuando sale de ahí, pues también tiene otro proceso. Entonces, si te das cuenta, este crecimiento que lleva de oruga a mariposa, también dices, te encuentras esa pequeña oruga y dices, pues no me imaginaría que esta oruguita se fuera a convertir en algo tan hermoso. Entonces, cuando vemos que pasa por ese momento en el que se envuelve y todo eso, y que ya después de todo esto se convierte en esa hermosa mariposa, pues imagínate, dices, wow, todo lo que tuvo que pasar, incluso también estar expuesto, ¿no? A lo mejor a ciertos depredadores, estar expuestos a que si alguien mueve el árbol y se cae, estar expuestos al clima, incluso todos estos procesos que tiene que pasar la mariposa hasta antes de que salga como una bella mariposa con sus alas, pues es un proceso completo. Y ya al final vemos ese resultado hermoso, cómo empiezan a salir sus alas, cómo ya cuando sale de ese lugar, de ese capullo, pues se convierte en lo que desde el principio era, pero todavía estaba en ese proceso. Y así somos tú y yo. Y también lo vemos con el proceso de cuando nacemos.
cuando ves a un bebé, pues lo ves tan frágil, tan pequeñito, que ni siquiera lo quieres agarrar porque dices, ay, le voy a romper un bracito, o no sé, algo así, porque es muy, muy frágil. Y lo ves tan pequeñito y de repente empieza a crecer y crecer y crecer. Y ya hasta que se convierte en un adulto, entonces dices, ¿cómo es que desde un principio, siendo algo tan frágil, tan pequeño, va creciendo y se va desarrollando y va tomando su forma? Y bueno, pues estamos tú y yo aquí sentados, ¿verdad? La edad que tengamos. Y esto también es parte de un proceso. También un bebé va pasando por etapas. La etapa en la que ya se empieza a sostener solito, porque primero pues depende completamente de mamá y el alimento pues también completamente de mamá, ¿verdad? Pero también después va desarrollándose más, ya después él empieza a comer solito, sus dientitos empiezan a salir, entonces también va empezando a cambiar de una dieta de pura papilla o de puras cositas muy frágiles a el cambio de dieta cuando ya empiezan a salir sus dientitos y que ya puede comer otras cosas. Y es parte de la vida, es parte de las etapas. También, pues en otros aspectos, ¿no? También cuando ya empieza a hablar, cuando ya empieza a caminar, cuando ya empieza a correr, cuando ya empieza a socializar con sus amiguitos y bueno, y demás cosas, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo esto nos lleva a un proceso desde que somos tan pequeños hasta la edad que tenemos el día de hoy. Incluso nuestra manera de pensar no es la misma que cuando éramos unos niños. Ahora ya vemos la vida de manera diferente, ya vemos las cosas de otra manera, de tal forma que incluso los problemas que a lo mejor nos preocupaban cuando éramos niños, cuando éramos muy pequeños y que decíamos que se nos cerraba el mundo, ¿no? O incluso cuando eras adolescente que decías, no, se me acaba el mundo con esta situación que me pasó y creces y dices, ay, qué tontería, ¿no? Decías, ay, pues que esto era tan pequeño, ¿no? Me hubiera quedado con esos problemas y no con lo que tengo ahora, ¿no? Que lidiar. Pero de esta manera nos damos cuenta cómo vamos madurando, vamos creciendo y vamos viendo que ahora las cosas que a lo mejor antes veíamos tan grandes, problemas enormes, ya ahorita los resolvemos así y decimos, ay, si yo hubiera sabido esto cuando era más pequeño, ni me hubiera preocupado, ¿no? O es más, esto no tenía que preocuparme tanto como para estar sufriendo de esta manera, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo veía mucho con mis exámenes, ¿no? Y decía, ay, qué estrés, el fin del mundo. Este examen no, es demasiado esta materia para mí. Y ya después que te gradúas y dices, bueno, era un solo paso, ¿no? Un solo paso dentro de la carrera o dentro de la escuela y todo, donde a lo mejor para mí en ese momento era demasiado complicado, difícil, y que decía, se me cierra el mundo con esto. Pero que ya pasas y dices, bueno, pues es que fue una pizquita, a lo mejor un bachecito que tenía que brincar durante este proceso, pero pues ya, salió. Y bueno, estamos hablando de este tema muy importante porque sabes que una mujer de impacto es una mujer que actúa con madurez. Y quiero leerles la cita de Primera de Corintios, antes de que pasemos a lo siguiente. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, pues bueno, esta era una cita para cerrar este comentario de introducción. Y ahora sí vamos a pasar a nuestro primer punto. Y bueno, la madurez, hay muchas definiciones acerca de madurez. Pero para mí la madurez es un proceso continuo mediante el cual alcanzamos la plenitud de vida que Dios tiene para nosotras a través de conocerle y caminar en obediencia a su palabra. Sabes que Dios desde el principio tiene planes buenos para nosotros. En Juan 10:10 nos habla de esta vida abundante que el Señor vino a darnos. Dice, Juan 10:10, versión NTV, dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, está hablando el Señor Jesucristo, es darles una vida plena y abundante. Y en la versión TLA dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Así es que Dios tiene propósitos y planes para nuestras vidas. Dios tiene una vida plena para cada una de nosotras. Y conforme tú y yo vamos entendiendo sus planes y propósitos, vamos caminando en ese proceso de madurez que nos hace llegar a esa vida en plenitud. Y es muy importante que tú y yo comprendamos que es un proceso diario.
como decía Annie, muchas veces vemos a un bebé y no de un día para otro va a empezar a caminar o le van a brotar los dientes, nos asustaríamos de eso, ¿no? Sino que es un proceso que día a día el bebé va madurando, va creciendo, se va transformando hasta llegar a ser lo que ahora somos, ¿no? Ujú. Pero todo es un proceso y así es en nuestra vida, así es en la madurez. Todo es un proceso en el cual tú y yo vamos cambiando, vamos transformándonos y vamos llegando a ser la persona que ahora somos. Ahora, hay una cita muy interesante que leyó Annie que dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Algo importante hablando de la madurez es que en ese proceso tú y yo vayamos caminando, vayamos creciendo, vayamos transformándonos. ¿Por qué? Porque se vería muy curioso ver a un niño de 8 años, por ejemplo, que apenas va en ese proceso, por ejemplo, de lactación, ¿verdad? Nos daríamos cuenta que ese proceso de madurez se detuvo y que de repente ya él no cambió, dejó de madurar. Así es en nuestras vidas, tú y yo tenemos que ir cambiando y madurando. ¿Te has dado cuenta que en la actualidad o siempre ha habido personas que tienen cierta edad y que no reaccionan con la edad que deben tener? Por ejemplo, siguen siendo personas demasiado inmaduras, siguen haciendo berrinche como un niño pequeño. Y ya no berrinches de tirarse al suelo y llorar. ¿Has visto esos pequeños que llegan al supermercado y que quieren algo y que si su mamá no se los compra, entonces se tiran al suelo y lloran y patalean y hacen todo un show? Hay personas que en la actualidad son adultas y siguen comportándose como niños. Y qué importante es pensar tú y yo si somos ese tipo de personas que nos hace falta madurar y crecer, porque a veces algo no tenemos y a fuerzas queremos que sea nuestra manera y queremos que la gente a nuestro alrededor piense como nosotras. Y creemos que nosotras solo tenemos la razón y que nosotros solo tenemos el control de todas las cosas. Y bueno, hacemos todo un show y queremos que todo gire alrededor de nosotras. Así es que qué importante es que seamos mujeres maduras. Porque si tú quieres ser esa mujer que impacte el corazón de otras personas, que deje huella de bendición en otras personas, tenemos que entrar en este proceso de madurez. Así es que vamos a ver cómo Dios tiene planes maravillosos para nosotros, como decía al principio. Sabes que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. En Jeremías 29:11 nos habla acerca de esto. Y tú como mujer que empiezas a conocer a Dios, es importante que sepas que Dios tiene planes buenos para tu vida. Dios tiene cosas buenas para ti. Dios quiere que llegues a conocerlo plenamente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las características de una mujer madura. ¿Cómo es una mujer madura? ¿Te gustaría saberlo? Número 1 es una mujer que confía en Dios plenamente. No se preocupa, sino confía en Dios. Esa es una persona que va madurando, que va creciendo, porque en la actualidad vemos gente muy preocupada por muchas cosas y es normal, ¿verdad? Pero cuando conocemos a Dios, tenemos que empezar a confiar en Él. Tenemos que empezar a darnos cuenta que Dios está protegiendo, cuidando, guardando nuestras vidas y que esos planes y esos propósitos buenos que tiene para nosotros el Señor los va a cumplir. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control de cada situación. Pudo haber salido de tu control, pero no del control de Dios. Y en la versión Reina Valera dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Así es que una mujer que es madura es una mujer que confía en Dios plenamente, sabiendo que Dios no le va a fallar, que Dios va a estar al cuidado de su vida. Y vamos a pasar al punto número 2. La característica número 2 de una mujer madura es Bueno, en esta parte, perdón, es que estaba revisando lo de la computadora, nos dice precisamente que también una mujer madura
se reconoce por aquella que tiene una relación estrecha con el Señor, o sea, una relación cercana con Dios a través de la oración y su palabra. Entonces es muy importante que cada una de nosotras busquemos diariamente de Dios y nos llenemos de Él. A lo mejor, sabes que las personas que dicen, yo ya leí todo y ya nadie me puede enseñar nada, ya no aprendo nada, realmente las personas que han llegado a ese punto de orgullo, lo perdieron todo, porque siempre el Señor nos sigue enseñando cosas nuevas. Entonces, cuando estamos leyendo, cuando estamos en tiempos de oración, el Señor nos va mostrando cosas nuevas que tenemos que cambiar, porque a lo mejor la misma cita bíblica, quizás al principio entendimos una parte donde decimos, ay, sí, Señor, me estás hablando acerca de mi carácter, ¿no? Ok, ya está. Pero de repente volvemos a leer esa cita y te lo comprendes ya de otra manera en la que dices, wow, ahora no solamente el Señor me está hablando de mi carácter, sino también de amar a mi prójimo, ¿no? A pesar de todo. Entonces dices, wow, o sea, ya crecí en esta área, pero también el Señor nos sigue enseñando cosas nuevas y nos sigue diciendo, ok, muy bien, ya creciste, ya tienes palomita en esta parte, ¿no? Pero también tienes que seguir madurando en otras áreas. Entonces aquí el Señor también nos va a ir mostrando cómo es que tenemos que cambiar y obviamente esa madurez implica que nosotros estemos a diario en contacto con nuestro Padre, a diario en contacto con Dios, porque ¿cómo vas a empezar a crecer? ¿Cómo vas a empezar a madurar si jamás oras? Si jamás lees tu Biblia, si todo el tiempo estás en otras actividades, en otras cosas y jamás lo tocas durante el día. Entonces, qué importante es que todos los días estemos en contacto con Él. Y en Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces, en esta parte el Señor nos habla que guardemos su palabra, que amemos su palabra. No solamente te dice guárdala, llévala a cabo, dice ama la palabra. Y esto nos va a llevar a un crecimiento, a una madurez y a un constante empezar a subir nuestros escalones espirituales, ¿no? Porque cada quien está en su nivel, cada quien va creciendo a la velocidad que quiere. Y te digo a la que quiere porque depende de ti, solamente depende de ti en estos tiempos en los que tú decidas pasar con el Señor. A lo mejor no va a ser un tiempo en cantidad, pero sí un tiempo en calidad, en donde estás tú completamente concentrada en decir, ok, este es mi tiempo, me encierro tanto tiempo aquí en mi recámara, no tengo ninguna distracción, o más bien no estoy pensando en qué voy a cocinar, en otras actividades que tengo ahí pendientes, sino más bien estoy ahí concentrada en lo que debo de estar y estoy pasando tiempo con mi Padre, estoy pasando tiempo con Dios, estoy orando, estoy leyendo mi Biblia y entonces esto realmente me va a llevar a una madurez. Otro punto importante que tenemos que considerar para llegar a ser personas maduras es que la mujer madura obedece a Dios y permite que Dios moldee su vida. En Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Entonces es muy importante, como decía la pastora Ani anteriormente, que tenemos que estar pasando tiempo en la palabra de Dios, pero aquí nos dice que no solamente pasemos ese tiempo, sino tenemos que ponerla en práctica. Una persona madura es aquella que va conociendo a Dios y todo lo que Dios le va hablando a su corazón lo va poniendo por obra, lo va practicando en su vida. Porque si no, no hay cambios. Entonces tenemos que ser sensibles, tenemos que permitirnos ser moldeadas por Dios y que cuando Dios nos hable de alguna situación, reconozcamos, sí, Señor, de aquí tengo que cambiar, es cierto, soy una mujer inmadura en esta área y tengo que empezar a caminar en esa madurez, tengo que crecer, tengo que dejar de hacer berrinches, tengo que dejar de hacer mi voluntad para empezar a hacer tu voluntad. Así es que todo este proceso no es fácil, pero sabes que es una bendición cuando nosotros llegamos a entender los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Y uno de ellos muy importante es que alcancemos esa madurez día tras día. Y Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero leértela en otras versiones. Dice, Dios habla hoy
No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Esta versión nos habla aún más claramente de lo que Dios nos quiere hablar aquí. Dice el Señor que no nos amoldemos a las costumbres del mundo, es decir, aquellas costumbres que antes teníamos, aquellos hábitos que practicábamos y que empezamos a conocer a Dios en su palabra, y Dios nos habla que eso no es correcto para nuestra vida y nos habla de las consecuencias que podemos tener si seguimos por ese camino, y nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. ¿Cómo cambia nuestra manera de pensar? Cuando tú empiezas a conocer a Dios en la palabra y Dios te empieza a hablar al corazón y te empieza a poner sus pensamientos, te empieza a poner la forma en la cual quiere que tú vivas, entonces empieza a ser transformada tu manera de pensar, empiezas a mirar la vida como Dios la ve, como Dios quiere que tú la veas, y esto trae un cambio increíble a tu vida, un cambio de bendición para ti. Y en la versión NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Qué hermosas palabras Dios nos habla al corazón el día de hoy. Dios te está diciendo, deja atrás tus hábitos pasados, tus hábitos que dañaban tu vida, dañaban tu corazón, deja atrás tus costumbres para tomar esa forma de vida que Dios tiene preparada para ti. Y el siguiente punto es feliz y agradecida con lo que tiene y continúa esforzándose por mejorar. Wow, yo creo que esa es una de las cosas en las que más nos cuesta trabajo. Porque a veces vemos el punto negro de toda la hoja blanca. Vemos el único detallito que tenemos en nuestra vida y sentimos que ya es la tormenta, ¿no? Que ya con esto se acabó todo. Pero no somos felices y agradecidas por lo que sí tenemos. Entonces es muy importante que todas nosotras busquemos hagamos una lista incluso, porque a veces si decimos vamos a pensarlo y todo, como que dices no, te enfocas en lo malo, pero cuando tú te pones a anotar todo, ve todas las bendiciones que Dios te ha dado, tu familia, tu salud, una casa, no sé, tantas cosas, ¿no? El que te permita estar trabajando, que haya provisión económica, el que no te falte un pan en la mesa. De verdad hay tantas y tantas cosas que yo creo que si nos ponemos a anotar terminamos en un pergamino larguísimo, ¿verdad? Pero es importante que lo hagamos, porque a veces, como te digo, nos enfocamos en todo lo malo que hay en nuestra vida, en esos detallitos tan pequeños, y no somos agradecidos con Dios. Y recuerda que Dios nos regala cada mañana, nos regala ver el sol nuevamente, nos regala despertarnos, simplemente con eso. Entonces, con eso simplemente ya tienes algo en tu lista por lo que darle gracias a Dios, por la vida de tu familia y sobre todo pues aprovechar el tiempo en absolutamente todo, ¿no? Y en la palabra de Dios nos dice que demos gracias en todo, y dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto viene en Primera de Tesalonicenses 5:18. Y aprendiendo en todo esto, darle gracias a Dios en todo lo que pasa. Incluso aquí te dice en todo. O sea, en tus momentos buenos y en tus momentos malos. Dale gracias a Dios en todo. Y Él te va a ayudar. O sea, si estás pasando por una situación difícil, no es que digas, wow, qué padre. No, sino decirle, Señor, gracias porque sé que estás conmigo. Y sé que vas de la mano conmigo y que juntos vamos a salir de esta situación difícil, de esta enfermedad o de este problema, de esta situación económica complicada. No lo sé, pero el Señor te prometió que va a estar contigo siempre. No te prometió que recibiéndolo en tu corazón se iban a acabar tus problemas. Te prometió que iba a estar acompañándote en cada momento. Entonces dale gracias a Dios por todo lo bueno y por todo lo malo que te pasa. Y sabes que muchas de las situaciones negativas que nos llegan a pasar en nuestra vida nos dejan una enseñanza.
y precisamente va aunado mucho a este tema porque eso nos trae madurez. Así es. Todas las pruebas nos traen madurez. Todas las situaciones difíciles nos hacen crecer porque a lo mejor en su momento pues estamos batallando con una situación por causa de una mala decisión que tomamos en el pasado, ¿verdad? Pero eso nos hace crecer y madurar porque ahora sabemos que ya no vamos a cometer la misma situación, ya no vamos a hacer lo mismo, sino que ahora ya voy a tomar la decisión correcta en ese problemita que me está pasando porque ya aprendí. Entonces siempre, incluso las pruebas, los momentos complicados nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer e incluso aún a ser más agradecidos con Dios. Y bueno, otro punto importante para ser una mujer madura, sabes que analiza sus decisiones. No las toma ni enojada ni triste, porque esas dos condiciones específicamente nos hacen tomar decisiones equivocadas. Cuando una persona está enojada, generalmente toma decisiones muy erróneas en su vida, porque está emocionalmente mal para tomar una decisión. La decisión que toma va a ir encaminada, si la persona está enojada, va a ir encaminada a una venganza, a hacer algo que lastime el corazón de la persona que le hizo sentirse mal, etcétera, etcétera. Así es que una decisión nunca la tomes cuando tú estés enojada. Es el peor momento en la que puedes tomar una decisión, sobre todo si es una decisión trascendente. Tampoco cuando estás triste, porque esa situación te hace no ver las cosas con claridad. Y la decisión que tomes también va a ir enfocada a cómo te estás sintiendo en ese momento. Pero cuando pase esa situación, cuando pase esa tristeza, cuando te sientas mejor, entonces vas a decir, ¿por qué tomé esta decisión? Era totalmente equivocada, totalmente errónea. Así es que una mujer madura es aquella que analiza sus decisiones, es aquella que se sienta y ora y le pregunta a Dios si es la decisión correcta. Es una persona que busca a Dios para toda decisión. Y quiero leerte en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Sabes que esta escritura me quedó muy grabada en el corazón desde que era niña, porque recuerdo que mi papá entraba con su Biblia abierta el día de nuestro cumpleaños. Somos 7 hijos de la familia, 7 hermanos. Y recuerdo que en cada cumpleaños de cada uno de los 7, el regalo primero de mi papá era entrar con su Biblia abierta leyéndonos Proverbios capítulo 3. Así es que todos los años que yo viví en casa con mi papá siendo soltera, yo fui memorizando Proverbios capítulo 3 porque mi papá nos repetía continuamente esta escritura. Y una escritura que quedó muy grabada en mi corazón es Proverbios 3:5. Dice, fíate de todo tu corazón al Señor. Confía en el Señor plenamente. Y quiero leérselos en otra versión. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Sabes que hay personas que sienten que son personas que pueden tomar decisiones muy correctas, tal vez porque han estudiado mucho. Y no estoy en contra de esto, eso es muy bueno, que cada día, aún en esta área, estemos deseando mejorar y avanzar. Pero ¿sabes quién es la persona más sabia que te va a dar consejos buenos para tu vida y para cada situación? Es Dios. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Entonces es muy importante que tú y yo tomemos decisiones buscando primeramente el consejo de Dios. Porque a veces una persona que no es madura busca consejos de personas que sabe que el consejo que le van a dar es de acuerdo a lo que ella está queriendo, lo que ella está sintiendo. Yo quiero que me diga esto y esto y esto y quiero que vayan conforme a lo que yo estoy pensando. Entonces, qué importante es ir a la palabra, es ir a buscar la dirección de Dios y que sea Dios el que te aconseje. Porque a veces esos consejos van a ser ve y pide perdón y entonces tú dices, no, yo no quiero escuchar eso, yo quiero que me digan ve y dale un sartenazo en la cabeza, ¿no? Por lo que te hizo. Pero qué importante es ser mujeres maduras y ir al consejo de Dios, al consejo de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque toda decisión, buena o mala, va a tener sus consecuencias. Y si tú buscas el consejo de Dios, esa decisión que tú tomes va a ser una decisión correcta que te traiga bendición a tu vida. Sabes que tú y yo somos el resultado de nuestras decisiones. Es más, en la forma en la que estás viviendo actualmente, es el resultado de las decisiones que tú tomaste en el pasado. Esto es muy importante analizarlo.
¿Cómo estoy viviendo actualmente? Ah, bueno, es el resultado de una decisión que yo tomé anteriormente y que me trajo a donde estoy ahora. Así es que si tú has estado viviendo situaciones difíciles en tu vida por decisiones pasadas que tú tomaste que eran muy equivocadas, sabes que Dios nos da la oportunidad de volver a corregir el camino y de decir, bueno, estoy viviendo esas consecuencias, pero no más, decido ser ahora una mujer madura, empezar a buscar a Dios y permitir que Él guíe mi vida para que yo pueda desde ahora tomar decisiones correctas. Y en el siguiente punto que vamos a ver es que una mujer madura se caracteriza por ser responsable de sus acciones y sus palabras. Y esto va un poquito unido al punto anterior. En esta parte de ser responsable de acciones y palabras, híjole, creo que hay muchas cosas que a veces, como nos decía la pastora, a veces hablamos cuando estamos enojados, a veces hablamos de más, ¿verdad? O hacemos muchas cosas de las cuales después nos arrepentimos porque actuamos en el impulso de cómo está nuestro estado de ánimo en ese momento. Entonces a veces el ser tan impulsivas nos hace perder amistades, nos hace molestarnos con nuestra familia, nos hace llegar a discusiones fuertes con nuestros compañeros de escuela o trabajo y una situación tan pequeñita se puede hacer enorme por una mala acción, por una mala decisión, por una palabra que no debió haber salido en ese momento porque al final de cuentas no lo sentíamos, no queríamos hacerlo. Sin embargo, se incendió nuestra llamita interior y explotamos, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, ser responsable de tus acciones y de tus palabras. Y también otro punto importante aquí, que yo creo que también nos va a costar mucho trabajo, es deja de culpar a los demás de sus actitudes y palabras. Deja de culparlos. Y todo lo que, o sea, todas las cosas que tú haces y todo son responsabilidad tuya. No de lo que los demás hicieron o dijeron y todo. Tú eres responsable de tu propia boquita. Tú eres responsable de tus propias acciones. Entonces, si queremos ser mujeres sabias, a veces nos vamos a tener que morder la lengua muchas veces y de decir, Señor, que salgan palabras que tú quieres y no lo que yo estoy pensando decir, ¿no? Entonces, eso es de verdad, eso va a ser oro en nuestra vida. Eso es oro. Cuando nosotros dejamos que el control lo tenga Dios, créeme que es la mejor decisión que podemos dejar. Aparentemente dices, no, mi orgullo, yo me puedo defender y con esta persona, mira, yo salgo ganando en muchas. Y a lo mejor sí puedes ganar la discusión, pero ¿sabes qué? ¿Qué mejor que la discusión o el problema o la situación la pongamos en manos de Dios? Porque Él hace justicia por sus propios medios. Tú no tienes que meterte en eso, es más, ni te preocupes por eso. No cargues algo con lo que no vas a poder cargar. Simplemente déjalo en las manos de Dios y di, Señor, tú eres el que vas a tomar control de esta situación. Tú me vas a defender. Así que no te preocupes. Tú no hagas nada de lo que te puedas arrepentir después. Porque a veces estas acciones, esas palabras, pues sí, igual y sí tienen solución o lo que sea, pero lo hecho está. El daño ya está hecho. Entonces, qué mejor que nosotros desde un principio seamos sabias y digamos, Señor, mejor voy a cerrar la boca o voy a cuidar mis acciones y decir, Señor, ok, voy a ser sabia. Y por ejemplo, tenemos aquí la parte donde en la Biblia Adán y Eva pecaron y se alejaron del Señor porque la indicación de Dios fue no comas de este fruto. Puedes comer de todo lo que quieras. Imagínate, yo creo que era un jardín llenísimo de frutos y de muchas cosas. Y te dicen, puedes comer lo que quieras, menos de este árbol. Pero ahí vamos, ¿verdad? Incluso igual como mujeres a veces. Justo lo que nos dicen, no, ahí vamos, ¿no? Entonces justo van a ese lugar y bueno, pues ya sabemos la historia, ¿no? Somos curiosas. Somos muy curiosas. Entonces, pues bueno, Eva fue engañada por la serpiente. Pero algo muy chistoso en esta parte, algo interesante, es que desde aquí nacen las excusas. Desde aquí, si te das cuenta, le empezamos a echar la culpa a todos. Y esto empieza desde tiempos bíblicos, desde el libro de Génesis. ¿Y sabes cómo empieza? Porque empieza, bueno, le dice el Señor a Adán, ¿qué pasó?
Y dice, pues es que la mujer que tú me diste por compañera, mira, aquí está en el versículo 12, dice, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Y después le preguntan a la mujer y ella responde, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces todos le van echando la culpa al de al lado, ¿no? Y hasta que ya el último pues ya no tiene con qué echarle la culpa al espejo, ¿no? Yo creo. Entonces, eso nos sigue pasando. O sea, y no lo aprendemos, y está en Génesis. Y dices, ya leí muchas veces este pasaje, ¿qué me puede enseñar Dios ahí en Génesis? Pues mira de dónde vienen las excusas, ¿no? Y es uno de los puntos en los que como mujeres a veces caemos mucho, ¿no? Metemos excusas, metemos pretextos y estamos pensando en a quién echarle la culpa del por qué yo actué así o por qué yo dije esas palabras, ¿no? Entonces, seamos sabias. Seamos mujeres que empecemos a madurar. A veces en esta área es en donde más se nos complica, ¿no? Porque ya entra ahí nuestro orgullo, entra el quién manda en mi vida, si yo o el Señor. Entonces a veces es lo más difícil, el soltar ese control de nosotras mismas y decir, Señor, sé tú el que tenga el control de nuestra vida. Y también, pues, el dejar las excusas, ¿no? El dejar de culpar a otras personas y que por esa manera, por esa forma de actuar de esta persona, yo actué de esta forma o yo hablé de esta manera. Entonces, pues, bueno, ahí lo dejo. Otro punto importante es una mujer madura administra sabiamente su tiempo. Dice la Biblia en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así es que tú y yo como mujeres maduras tenemos que aprovechar bien el tiempo, aprovechar cada día, tener planes, tener metas, ver cómo vamos avanzando en aquello que nos hemos propuesto y administrar bien nuestro tiempo, no desperdiciarlo. Una manera de desperdiciarlo es muchas veces en las redes sociales, puedes pasar muchas horas ahí, pero qué importante es saber valorar el tiempo, saber administrarlo correctamente, avanzar con metas que tú te propongas y darte cuenta que vas creciendo, que vas madurando, que vas transformando tu entorno porque tienes una línea que seguir y tienes que cumplirla. La otra es valora a su familia y a sus amistades. Ama a tu prójimo. A veces te digo, o sea, el hecho de que nosotros, el Señor nos haya creado como seres sociales, a veces nosotros, no sé, nos peleamos con todo el mundo y todo esto, pero en realidad necesitamos todos de todos. Necesitas de tu familia, necesitas hablar con alguien, necesitas sentirte acompañado de alguien. Entonces, valora tu familia, valora el tiempo en el que estás con ellos. Busca tener esa buena relación, esa buena comunicación con tu familia y con tus amistades. Y pues en Salmo 133, lo voy a parafrasear, nos habla en esta parte de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y pues en este sentido es busquemos tener una buena relación con nuestro prójimo. Punto. Otro punto importante de una mujer madura es que no busca pretextos, es una persona responsable. Y la pastora Ani ya nos estuvo hablando acerca de esto cuando Adán y Eva, ¿verdad? Y a veces somos muy dadas a esto. Es que no cumplí con esto, ¿por qué? Y ocupamos el por qué muchísimas veces en nuestra vida. Porque esta persona hizo esto, porque esta persona dijo esto, yo soy así, porque me lastimó, etcétera, etcétera. Tantos pretextos, tantos por qué. Y una mujer madura quita esos por qué y empieza a tomar cartas en el asunto en su vida, empieza a permitir que Dios moldee su corazón y que entonces se haga responsable de cualquier situación y deja de poner pretextos. Es que por esto no hice, es que porque. Qué importante es saber ser esa mujer madura y tomar nuestra responsabilidad, tomar lo que tenemos que hacer tú y yo como mujeres. Si eres una mujer soltera, tomar tus responsabilidades. Voy a ser una buena estudiante, voy a respetar a mis padres, voy a buscar a Dios, voy a servir a Dios. Si eres una mujer casada, voy a cuidar mi matrimonio, voy a cuidar de mi casa, voy a cuidar de mis hijos. No voy a estar perdiendo el tiempo en cosas que no son de bendición ni de beneficio para mi vida ni para mi familia. Así es que voy a dejar los por qué y voy a tomar mi responsabilidad. Y la otra es, vive sin resentimientos. Y también yo creo que ese es un punto difícil a veces, sí, el que nosotros estemos en paz. Pero como te decía, deja todo en las manos del Señor y vas a ver cómo el Señor toma control. O sea, decide perdonar, decide dejar esos deseos de venganza,
porque el Señor es el que va a tomar cartas en el asunto. Tú ya no te preocupes por eso. Deja los resentimientos. Y nos dice en Romanos 12:18, rápidamente les leo esta, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, tranquila, y también está en paz con tu prójimo. Tranquila, porque Dios es el que toma control de absolutamente todo. Así es. Y bueno, qué interesante este tema, ¿verdad? Yo creo que este tema nos habló al corazón de todas. Y como te decía al principio, la madurez es un proceso. Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así es que nunca dejamos de madurar, nunca dejamos de crecer. Este es un proceso que dura toda nuestra vida y tú y yo tenemos que estar conscientes de eso para que cada día caminemos en la perfecta voluntad de Dios, dejando y permitiendo que Él moldee nuestra vida, que Él moldee nuestro corazón y que podamos alcanzar esa madurez en Cristo. Y bueno, quisiera que tú y yo escucháramos las características de una mujer madura y que tú vayas tomando nota en qué característica tengo que estar trabajando más todavía, porque todavía necesito crecer en esa área. Voy a repetirte las características. Confía plenamente en Dios. Tiene una relación cercana con Dios a través de la oración y la palabra. Obedece a Dios y permite que Dios moldee su vida. Es feliz y agradecida con lo que tiene y continúa esforzándose por ser mejor. Analiza sus decisiones. Es responsable de sus acciones y palabras. Administra sabiamente su tiempo. Valora a su familia y a sus amistades. No busca pretextos, es una persona responsable y vive sin resentimientos. ¿Qué te parece si terminamos este tiempo con una oración? Pidiéndole a Dios que tú y yo seamos mujeres que caminemos en madurez cada día. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos enseña. Abrimos la Biblia y encontramos tantas verdades que nos hablan al corazón y que nos hacen entender que tú tienes planes buenos para nosotros, pero que muchas veces nosotros, si no buscamos esa madurez, entonces dejamos de vivir en esa plenitud de vida que tú tienes preparada para cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos estás impactando con tu palabra. Nos estás hablando al corazón y queremos tomar esa decisión de ser mujeres maduras, que entremos en ese proceso de madurar día tras día, de irnos transformando y cambiando a través de tu palabra y a través de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te damos por la palabra del día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes que una mujer de impacto es una persona que actúa con madurez. Y bueno, yo les invito a que se conecten en Zoom. Ahorita vamos a pasar a nuestros grupos de Zoom. Es importante, muy importante que estés integrada en estos grupos porque ahí tocamos algunos puntos del tema y podemos hacerlo con más libertad porque son grupos pequeños. Así es que es una bendición para ti conectarte a grupos de Zoom. Si no estás integrada en ningún grupo, háznoslo saber en tus comentarios y con todo gusto podemos integrarte a uno de estos equipos. Y bueno, terminamos el día de hoy. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y esto fue ¡Mujeres en la Red!